14 después de Cristo. En una pequeña isla del lago Texcoco, los primeros aztecas encuentran su tierra prometida. Un grupo de cazadores proveniente del norte, que en menos de 200 años levantó un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados. Conquistaron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, ocuparon sus territorios y heredaron sus creencias y sus conocimientos milenarios. Su vertiginoso ascenso, su colosal expansión y su trágica caída constituyen uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Eduardo Bonilla es documentalista y se propone investigar los mayores enigmas del colosal imperio azteca. ¿Cuál es el origen de este misterioso pueblo? ¿Qué extraña fuerza los llevó a creerse elegidos por los dioses? ¿Cuál era el secreto que hizo de sus ejércitos una fuerza invencible? ¿Y por qué en apenas 2 años cayeron ante un reducido grupo de españoles? Ahora, Eduardo emprende una travesía que desafía el tiempo para descubrir los misterios de los aztecas. La exploración comienza. Los aztecas dominaron el Valle de México en el año 1428. La profecía del dios Huitzilopochtli estaba en marcha. Bajo el mando del gran emperador guerrero Itzcoatl, el pueblo elegido por los dioses comenzó a expandir su imperio. Sus tropas de élite encarnaban las mayores fuerzas del cielo y de la tierra. ¿Cuál era el secreto del poderío militar azteca? A 100 kilómetros de la Ciudad de México, aún se conserva el templo donde se iniciaban sus guerreros más poderosos, los caballeros Águila y Jaguar. El arqueólogo Marco Cervera se especializa en tácticas y estrategias de guerra azteca. ¿Y cuál es la importancia que tuvo este sitio para la expansión del imperio azteca? Pues es un enclave militar que está precisamente dedicado a los guerreros Águila y Jaguar. Está básicamente representado allá arriba, ¿no? Es decir, una estructura simbólica y religiosa donde seguramente se desarrollaban ceremonias, probablemente de iniciación, muy seguramente había rituales para extracción del corazón, con esta idea de alimentar el sol para que continúe el ciclo vital del mundo mexica. En el templo de Malinalco se llevaba a cabo la iniciación de la élite guerrera azteca durante el solsticio de invierno. Cada 21 de diciembre, el dios solar Huitzilopochtli ingresaba al templo e iluminaba con sus rayos el águila central del edificio. En ese momento, los aztecas depositaban en el Cauxcali los corazones de los cautivos de guerra. Tenemos que reflejar un aspecto fundamental, que la guerra en el México antiguo y sobre todo en el mundo mexica se debe de dividir en 2 tipos, la guerra de conquista y la guerra florida. La expansión de los aztecas era imparable. En 12 años, Itzcoatl conquistó a las grandes civilizaciones de los alrededores del lago. Pero en el año 1450, su sucesor, el emperador Moctezuma I, enfrentó una devastadora sequía. Y para aplacar la ira de los dioses, implantó las guerras floridas, batallas rituales, cuyo objetivo era abastecerse de cautivos para el sacrificio sagrado a los dioses. Y eso que estoy viendo aquí, bueno, me imagino, estoy casi seguro de que es un traje de guerrero águila. Así es un traje de guerrero águila. Te invitaría a que te lo pusieras. ¿Pero? Para que, ¿Sí? Sí, claro, adelante, sí. Los caballeros águila eran el grupo más selecto de la milicia azteca. Representaban a su dios patrono Huitzilopochtli en el campo de batalla. Pero para alcanzar este alto rango, los guerreros debían capturar 12 prisioneros vivos en 2 guerras floridas sucesivas. Estas batallas rituales se transformaron en una necesidad para el ascenso social dentro del imperio. Sus principales rivales fueron los tlaxcaltecas, un poderoso reino ubicado al oeste de la ciudad capital, Tenochtitlan. Lo ideal para ahora presentar esta otra visión de la guerra florida es que te enfrentaras con los enemigos acérrimos en esa área de los mexicas, que es el caso de los tlaxcaltecas. Ajá. Y pues ya te está esperando uno aquí, ¿no?
La idea no es matarte, es someterte y, como dicen las fuentes, es tumbarte y amarrarte para de ahí pasar a los siguientes enemigos, ¿no? Desde la etapa imperial se empezaron a pactar las famosas guerras floridas y este pacto se llevó a cabo precisamente con Tlaxcala. Huitzilopochtli decía a los mexicas que era ahí como su mercado o su tianguis para obtener alimentos para el dios, en este caso la sangre. Ok. Generalmente lo que veríamos es un sometimiento de ese tipo, ¿sí? Y el amarre del enemigo para pasar al siguiente cautivo. ¿Estás bien? ¿Sí? Comiendo plumas, pero... Entonces, como puedes ver, las guerras floridas no eran en el fondo la verdadera esencia de la expansión mexica, sino en realidad eran las guerras de conquista. El objetivo de las guerras de conquista era sobre todo la obtención de tributo. Se buscaba a partir del uso de diversas armas la aniquilación de los enemigos y sin duda alguna ahí sí podía reflejarse la expansión imperial, porque obviamente se buscaban tierras. El armamento mesoamericano y sobre todo de la época mexica, el posclásico tardío, podemos dividirlo en dos tipos, ¿no? Armas defensivas, que básicamente es el escudo, y los petos, estos petos del Ixcahuipil, que es precisamente el que ves ahí, que estaba recubierto con sal. Que es como el pego puesto, ¿no? Que está adornado con plumas. Exactamente, y es un tipo de acolchado, ¿sí? Que estaba recubierto con sal, precisamente para proteger al guerrero. El Ixcahuipili es una armadura de algodón de 3 a 4 centímetros de espesor. La ligereza de sus materiales permite gran movilidad al guerrero, mientras que su relleno de piedras de sal la transforma en una barrera efectiva contra flechas, lanzas y dardos. Tenemos las armas de largo alcance, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, este tipo de dardos, que son dardos arrojadizos. Se arrojaba directamente manualmente. Así es. Si quieres podemos probarlo. Bien, ahora fíjate ahí. No se clavó, pero... No se clavó, efectivamente. Bueno, sí tuvo una herida y bueno, si pensamos incluso sería en el cuello y sí te haría bastante daño. Otra de las armas que es característica, una de las más características de largo alcance, fue sin duda alguna el atlatl o lanzadardos, o también se le puede llamar propulsor. Se utilizaba básicamente otra saeta muy parecida a la anterior finalmente, ¿no? Pero que en este caso, este artefacto aquí tiene algo que se le llama clavija. Para sujetarla. Así es, la intención, ve cómo se coloca. Hago esto aquí y aquí. ¿Ves? Ya lo tengo aquí sujeto, ¿sí? Por supuesto no esperes mucho tino, porque el objetivo de este artefacto es que sea un tiro más lejano y que vaya devastando las filas del enemigo, ¿no? Ahí. Ahora espérame, con estos dos dedos subo un poquito más. Ahí, así, que lo enganches bien. Ahí. Vas a tratar de que el impulso venga del movimiento y atravesar. Como martillar, más que lanzar, como martillar. Así es. 1, 2. Ahí, muy bien. Sí, sí, sí. Fíjate, pero no entró. Ahí le hubiera faltado mayor potencia, ¿no? El atlatl es un propulsor que multiplica exponencialmente la distancia y la potencia en el lanzamiento de dardos. Gracias a esta tecnología, los guerreros mesoamericanos podían impactar a sus enemigos a 120 metros de distancia. Otro artefacto era este, que es el arco. El arco. Generalmente el guerrero llevaba el manojo de flechas en las manos, ¿sí? Y la otra era para ir tirando, ¿no? ¿Quieres probar? Entra ahí y agarras. Se trata este dedo abajo. Ahí. ¿Ves cómo finalmente atravesó el Ixcahuipil? Tuvo la función finalmente, ¿no?, de rebotar, ¿no?, el artefacto y no permitió traspasar
En los combates de guerras de conquista, el objetivo era desestabilizar las filas del enemigo para que posteriormente entraran los guerreros con armas de choque como el macuahuitl. Esto es lo que en arqueología militar se le llama planteamiento táctico. La estrategia de ataque azteca era simple y efectiva. El primer paso era desarmar al enemigo con las armas de largo alcance. Una vez rotas las filas del adversario, entraban en acción los caballeros Águila y Jaguar con el arma más temible del arsenal mesoamericano, el macahuitl. Es un bastón de 70 a 80 centímetros con navajillas prismáticas de obsidiana. Y sí quiero recalcar algo importante. No es lo mismo que el artefacto. Yo lo golpeé directo a que vaya al corte. Entonces te invitaría a darle con todas tus ganas, que atacáramos ahora la parte de músculo para ver cuál era la capacidad de esto, si no le daba realmente aquí, sino en alguna extremidad. Vamos, pues. Bien. Obviamente la herida es bastante grave, el paquete muscular ha sido dañado. Esta herida fue letal. Sin duda alguna esta arma fue, desde mi punto de vista, uno de los motores fundamentales en la expansión militar mexica. Bajo la conducción del emperador Moctezuma I, los aztecas extendieron sus dominios más allá de las montañas que rodeaban al valle. Pero para seguir siendo una fuerza imbatible, el nuevo imperio necesitaba controlar la producción de obsidiana. En la Sierra de las Navajas, ocuparon una milenaria mina del material sagrado que daba filo letal a sus armas. El arqueólogo Alejandro Pastrana lleva décadas investigando las técnicas de minería que utilizaron. ¿Qué es en sí la obsidiana? Bueno, es un vidrio volcánico, es el material natural más cortante, más penetrante, y se usó para armas, instrumentos, objetos religiosos. Aquí cualquier fragmento que ves fue sacado por el hombre, desde Teotihuacán, después la cultura tolteca, después con el imperio militar de los aztecas. La obsidiana está en la base de la producción, en la base de la artesanía, y como parte activa del filo, las puntas de flecha, los cuchillos, las puntas de dardo, es el material más multifuncional y estratégico que está en el corazón del desarrollo de Mesoamérica. Es por acá, mira esta mina. Se ha conservado muchísimos años. Cuidado. Prehispánica entonces. Este es un tiro prehispánico. Tienen entre 1 metro, 1,20 de diámetro y tienen más de 18 metros de profundidad. Hay más de 800 pozos de extracción de obsidiana en la Sierra de las Navajas. A comienzos de nuestra era, los teotihuacanos explotaron 16 hectáreas de la región. Alrededor del año 1000, los toltecas ampliaron las minas a 20 hectáreas, pero la ambición militar azteca los llevó a alcanzar una superficie de 154 hectáreas. Ahora te voy a enseñar a una mina moderna que cruza precisamente un túnel de esta mina prehispánica, y donde está la veta, que se encuentra la obsidiana más pura, que fue el motor para la reproducción y desarrollo de las sociedades más poderosas del centro de México, que culminó con el imperio militar de los aztecas. Te sigo entonces. La Sierra de las Navajas lleva 2000 años de explotación ininterrumpida. El imperio azteca necesitó de la obsidiana única de sus vetas para mantenerse en lo más alto del poder mesoamericano. ¿Por qué la obsidiana de esta mina fue un material sagrado? ¿Qué secreto se esconde aún en sus profundidades? El poderoso imperio militar azteca necesitaba de la obsidiana para transformar a sus armas en una fuerza letal. En la Sierra de las Navajas establecieron la mina más importante del imperio. ¿Qué convirtió a la obsidiana de esta región en un símbolo del poder azteca? ¿Qué secreto se escondió hasta hoy en las profundidades de esta mina? Mira, este lugar es muy interesante. Venimos por un túnel moderno que aquí es paralelo a ese túnel prehispánico. Y ahí hay un tiro que está relleno por los mineros prehispánicos. Y aquí en esta esquina y en el techo se ve parte de la veta que Pascual y sus hijos están trabajando. ¿Qué tal, Pascual? Hola, señores.
Imagínate todo este trabajo, pero con instrumentos de madera, de hueso. Ahora el metal, la carretilla, ayuda mucho. Y el objetivo de todo este trabajo es llegar a esta obsidiana. La obsidiana verde dorada pura. ¿Por qué la importancia de esta, de obsidiana verde? Porque es única. Porque es el motor de buena parte de la sociedad y del imperio. Pero la obsidiana verde y verde dorada es multifuncional, es de alta calidad y denota inmediatamente el poder del centro de México. Son símbolos que no se pueden falsificar y que solamente proceden de un solo lugar, de la Sierra de las Navajas. ¿Y usted, señor, desde cuándo trabaja aquí en la mina? Yo desde los 15 años más o menos, o sea, me gustó y hasta la fecha que ando y aquí están mis hijos. Toda la familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se trabaja mucho para encontrar las vetas, ¿no creo? Puedes pasarte sin mes sin encontrar nada. ¿Ah, sí? Porque hay, pues ahora sí que vetas de mala calidad que no sirven, entonces siempre se va a buscar la que está pura. Sí, pues sí pareciera como que es fácil encontrar, veo obsidiana por todos lados, pero depende mucho de la calidad, como dice. No, toda es de calidad, o sea, como por ejemplo aquí viene esta veta, se clava hacia abajo pueden haber más bloques más grandes. Estos son los bloques que con tanto trabajo se obtenían y se obtienen. Este es el corazón de todo el trabajo. Por ejemplo, ellos prueban la obsidiana, la calan, como decimos, para ver si es de buena calidad con metal. Por eso con esto es con lo que se trabaja. O sea, para ver si no tiene verdezas. Sí, y antes era el percutor. Eran estos. El percutor. Y aquí puede salir un raspador. Podemos hacer una especie de punta para perforar. Claro, con percutores más pequeños se les va dando la forma. Se va redondeando, ¿cierto? Donde hubo sitios aztecas, pobladores aztecas, militares aztecas, se encuentran. Si marcamos toda la presencia de obsidiana verde en Mesoamérica, es la expansión del imperio militar azteca. La obsidiana verde, el milenario símbolo de poder del centro de México, estaba en manos de los aztecas. Moctezuma I continuó con sus campañas militares hacia los actuales estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Pero la expansión del nuevo imperio tenía un objetivo oculto: abastecerse de los insumos que no podían conseguir dentro de las fronteras de su tierra. Muchos de esos productos aún se comercializan en el mercado de la Merced. La doctora en antropología Luz María Moar se especializa en códices que guardan los secretos de la administración imperial azteca. Mira, aquí tenemos cosas sensacionales de origen mexicano. Los elotes, que son la base para hacer la masa, que con la masa se hacen las tortillas de diferente grueso, de diferente tamaño, rellenas, por ejemplo, de flor de calabaza, ¿no? ¿Cómo es que se pronuncia? ¿Jitomate? Jitomate, que es una de las grandes aportaciones de México al mundo, el jitomate. Pero ve, estos son los chapulines, ¿no? De Chapultepetl, el cerro del Chapulín. ¿Cómo venden los chapulines, señor? A 20 pesos. Me da una medida, por favor. Son ricos estos, con guacamole, aguacate, también prehispánico. El cacahuate también. Ay, qué rico, un cacahuate. Ahí están ya tus chapulines. Vamos a ver qué más. Gracias, señor. Hasta luego. La mayoría de los productos que se consumían en Tenochtitlan provenían de los pueblos de la periferia. Las pobres tierras de la isla no alcanzaban para alimentar al pueblo azteca. ¿Habrá sido esta limitación la que los impulsó a expandir sus fronteras? Muchas de las conquistas que hicieron los mexicas era para obtener alimentos, porque en Tenochtitlan no podían cultivar. Entonces tuvieron que conquistar lo que sería actualmente la zona de la Huasteca, una provincia que se llama Tzicuac, Yoxitipan, y ahí obtuvieron el chile que se llama chiltectli. Un antiguo códice, la matrícula de tributos,
detalla la procedencia de cada uno de los productos que el imperio obtenía de los pueblos conquistados. Este documento permite conocer en detalle la extensión que alcanzaron las campañas militares aztecas y la importancia decisiva de los comerciantes en el crecimiento del imperio. Había dos formas de subir socialmente, ¿no? La guerra y el comercio. Tenían todo un ritual especial, sus propias deidades, su propia organización interna, o sea, no eran gente del pueblo común. Había un grupo que eran los Nahuaozomeca, que quiere decir que eran los espías. Entonces estos se iban a los lugares que no habían sido conquistados por los mexicas, se metían en los mercados así disfrazados, estaban observando lo que había, y entonces el Tlatoani, como Moctezuma, iba a ese lugar y les decía: necesito que me pagues tanto de estos productos. Obviamente los gobernantes locales decían: no te voy a pagar. ¿No me vas a pagar? Bueno, pues entonces te voy a mandar a mis ejércitos. Todos esos productos llegaban a través del tributo. Sí. Los aztecas iban, se juzgaban a los pueblos Y les exigían, no solo de productos agrícolas, sino de ámbar, de turquesa, de oro, el cacao, todo venía por tributo, porque aquí no se producía. La expansión de los aztecas tenía como objetivo principal la imposición del tributo a los pueblos conquistados. Pero la estrategia del imperio no solo consistió en someter a las demás culturas mediante la fuerza, sino en anexarlas a sus dominios, respetando sus cultos y conocimientos milenarios. El afán por controlar la ruta del cacao llevó a los aztecas al suroeste de Tenochtitlan, a la región de Oaxaca. Allí debieron enfrentarse a una de las culturas más legendarias de Mesoamérica, los mixtecos y los zapotecas. Mitla fue una de las ciudades más importantes de este territorio. La belleza de sus ornamentaciones dan cuenta del esplendor artístico alcanzado por esta civilización. Fue por eso que el imperio azteca importó de esta región a los artesanos que elaborarían sus objetos preciosos. Pero es probable que los aztecas hayan aprovechado además muchos de los asombrosos conocimientos producidos por esta civilización. El arqueólogo Jesús Galindo Trejo es uno de los especialistas más reconocidos en los saberes ancestrales de los pueblos mesoamericanos. ¿Cuál fue la importancia de este sitio para los aztecas? Como un poder imperial tenían que asegurar el movimiento de los productos que ellos necesitaban. Oaxaca es un punto natural en la comunicación hacia el sureste, donde los mexicas penetraron todavía más al sur. Por cuestiones económicas, en buena parte sí, pero siempre había un sustrato cultural que hacía que este lugar fuera especialmente importante, digamos, para la élite conocedora de religión y de la ciencia. Monte Albán es un ejemplo claro para los mexicas. La imponente ciudad de Monte Albán refleja el máximo esplendor alcanzado por las civilizaciones de la región de Oaxaca, sus colosales basamentos, sus tallados en piedra y la enigmática distribución de su recinto ceremonial permiten vislumbrar los sorprendentes avances científicos que esta cultura desarrolló a lo largo de más de 2000 años. ¿Cuántos de estos saberes ancestrales fueron asimilados por los aztecas? Estamos, creo, en una de las grandes ciudades mesoamericanas, donde también se manifiesta la actividad de la observación del cielo, y con lo que está relacionado, que tiene que ser desde la matemática, la astronomía misma, la religión, el culto y la arquitectura, como vemos. Entonces esta plaza está construida de una manera no casual, tiene un porqué. Bueno, en general yo diría que la arquitectura mesoamericana obedece a un diseño previamente pensado. Las proporciones de esta gran plaza, que es de varios cientos de metros, guarda la misma relación que los números del calendario. Si van a elegir un tamaño, una inclinación, un número de escalones, por ejemplo, generalmente tienden a que sean estos números que definen el sistema. Por ejemplo, el edificio J es el único que rompe la armonía de la arquitectura. Ese que está desfasado, ¿verdad? Sí se ve diferente en relación a los demás. Sí. O están paralelos y este
está girado, digamos. Además, tiene la forma de una punta de flecha. Todos los templos de la plaza principal están orientados en el eje norte-sur, pero el edificio J rompe con la simetría y esboza una línea imaginaria que lo une al edificio P. En su interior, los zapotecas construyeron una cámara que se ilumina 2 veces al año, los días 8 de mayo y 5 de agosto, cuando el sol alcanza el cenit. Así, los zapotecas señalaban el inicio de la temporada de lluvias y el de la de secas, respectivamente. Aquí también se considera que el calendario lo inventaron los dioses, y un dios civilizador se le obsequia al hombre para que viva en armonía. Y claro, le rinde culto. Y al poner los edificios de acuerdo a esos principios, es una manera de justificar el poder político, que por supuesto tenía. Pero a partir del conocimiento, en este caso astronómico. ¿No? Y todo esto fue retomado por los aztecas cuando vinieron a sojuzgar estos terrenos. Por supuesto, eso es casi una manera natural de ver las cosas. Fue tal la obsesión de los zapotecas por la observación del cielo que los llevó a plasmar sus conocimientos en las proporciones de sus edificios. Sorprendentemente, gracias al patrón sagrado que les confirieron sus calendarios, su arquitectura consiguió una majestuosa armonía. Los aztecas utilizarían estos conocimientos en la orientación de los grandes templos de Tenochtitlan. Ahora, la exploración parte hacia Xochicalco, cuna de muchos de los más grandes conocimientos astronómicos de Mesoamérica. Algunos estudios indican que en el siglo VIII de nuestra era, durante un eclipse de sol, una cumbre de sabios mesoamericanos se reunió en esta ciudad y modificó su manera de entender el tiempo. ¿Por qué los aztecas quisieron dominar esta región cientos de años después del colapso de esta enigmática civilización? ¿Qué misterioso legado se conserva en el majestuoso mural de las serpientes emplumadas de Xochicalco? El imperio militar azteca tuvo una vertiginosa expansión. El objetivo principal de sus guerras de conquista era obtener el tributo de los pueblos sometidos, pero tenían una motivación oculta: asimilar los conocimientos milenarios de los pueblos mesoamericanos. 7 siglos antes de la llegada al poder de los aztecas, en la ciudad de Xochicalco, una cumbre de científicos prehispánicos transformó para siempre el calendario del México antiguo. ¿Por qué el imperio azteca quiso dominar esta región cientos de años después del colapso de esta enigmática civilización? El arqueólogo Marco Antonio Santos es el responsable de este sitio. Los aztecas tenían el control económico de esta zona. ¿Por qué querían dominar este sitio en particular que ya se encontraba abandonado? Porque Xochicalco representa el punto de origen de su cultura, y de aquí irradia hasta llegar a los mexicas cuestiones simbólicas, políticas, económicas. Y esto se puede ver muy claramente en la pirámide de las serpientes emplumadas, donde quedó plasmado este punto de origen. Xochicalco representan una serie de elementos que van a tener influencia en épocas posteriores y que van a retomar los mexicas para legitimar su poder. Por ejemplo, la parte astronómica juega un papel fundamental, y la parte simbólica de una institución política y económica que se llama Quetzalcóatl. Alrededor del siglo VIII de nuestra era, Mesoamérica vivió una profunda crisis social política. El gran estado teotihuacano estaba por desaparecer. Grandes masas de población comenzaron a abandonar las grandes ciudades. Durante un eclipse solar, una cumbre de sacerdotes, científicos y gobernantes se reunió en Xochicalco para buscar una solución a lo que parecía el fin de los tiempos. En ese momento, el misterioso hombre dios Quetzalcóatl se transformaría en rey. Este es Quetzalcóatl, ¿no? Está representando al gobernante, pero ya no como un simple ser humano, sino como el dios mismo. Estos personajes que tenemos en la parte superior vienen de otras regiones y tienen enfrente de ellos un símbolo que representa un eclipse que ocurrió en el 743 después de Cristo, que los trajo aquí a Xochicalco para entronizar a este personaje como Quetzalcóatl de la tierra y para hacer un ajuste calendárico. El bajorrelieve del templo de las serpientes emplumadas narra la coronación del hombre dios Quetzalcóatl
en el año 743 después de Cristo. A esta singular ceremonia asistieron sabios y gobernantes de todo Mesoamérica. Pero, ¿por qué eligieron llevarla a cabo durante un eclipse solar? ¿Qué cambios realizaron en el calendario del México antiguo? Ya que cuando existía Xochicalco y antes de Xochicalco, el sistema de numeración era el maya zapoteco, que consistía en barras y puntos. Y lo que tenemos allá es una mano que hace esta acción de quitar o bajar, y otra mano que jala una cuerda en acción de poner. Que efectivamente está la mano haciendo un lado uno y simultáneamente está jalando el otro, y el que va a entrar el nuevo. Y lo que ponen aquí es el sistema de numeración náhuatl, que es el que utilizan los mexicas siglos después en Mesoamérica a la llegada de los españoles. ¿Y este ajuste del calendario qué repercusiones tuvo para Mesoamérica? Muy importantes en términos políticos, ya que no quería decir que el sistema que estuvieran usando tuviera algunos defectos o tuviera errores, sino más bien es para justificar su poderío ante las demás culturas. El ajuste calendárico es la representación que dejaron los gobernantes de Xochicalco de su poder. Era una forma de conquista en términos matemáticos y astronómicos. Y justamente ahí se encuentra precisamente el inicio del encendido del fuego nuevo, que daría pie precisamente a que después cada 52 años se siguiera haciendo. Coincide con este eclipse. Exactamente. Se apagaron todos los fuegos en la ciudad, y en el momento que hubo el eclipse se enciende este fuego nuevo que tenía su continuum a través de los siglos hasta llegar a los mexicas. Entonces la deuda que tuvieron los aztecas con este punto es impresionante, ¿no? Surge el calendario, una nueva era y una nueva forma política y entronizar al gobernante de Xochicalco, Quetzalcóatl, como el dios mismo. Con el control de la región de Xochicalco, los aztecas se transformaron en dueños de uno de los primeros reinos del hombre dios Quetzalcóatl y del lugar de origen del calendario que regía sus vidas, ceremonias y profecías. A 5 kilómetros de Xochicalco, en el poblado de Cuentepec, aún se practica el patoli, un enigmático juego que contenía los números sagrados del calendario y al que los evangelizadores consideraron demoníaco. Los que se aventuraban a jugarlo después de la conquista eran castigados con la muerte. El educador Sergio Flores lo considera una herramienta útil para la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo estás? Aquí estamos jugando Patoli. ¿Y en qué consiste, ¿Cómo se juega? Bueno, originalmente este era un juego de mesa, ¿sabes? Pero ahorita lo hemos hecho gigante, entonces se ha convertido en un juego con piezas humanas. ¿Pero cuál es el objetivo? O sea, tienen que ir avanzando. Avanzan ellos con estas cañas. O sea, las cañas son como si fueran los dados de nuestros tableros modernos. Pero tiene que ver la posición de la caña, si cae para arriba o para abajo. El recorrido que tienen que hacer con sus fichas son 52 casillas, como los años un Xumalpili cuando hacían la fiesta de Fuego Nuevo. Y así como nada es fortuito en las pirámides, en la colocación de las cosas, este juego está por eso conectado con cada uno de los elementos cósmicos. Está totalmente unido con la cosmogonía prehispánica. El patoli contiene los elementos principales del calendario sagrado del México antiguo. El recorrido del juego consta de 52 casillas equivalentes a los años del siglo mesoamericano, y al igual que este, se organizan en 4 trecenas regidas, cada una por un signo. Tochtli, el conejo; Acatl, la caña; Tecpatl, el pedernal; y Cali, la casa. Los cronistas españoles describen la profunda obsesión que despertaba este misterioso juego en los aztecas. Este juego, en su época, que era muy jugada en toda la zona centro y sur de nuestro país, tenía una manera de jugarse profana porque la gente lo jugaba como por apostar. Perdían la cosecha, perdían joyas, mujeres, hasta los hijos, y ellos como esclavos se daban por este juego. La parte sacra del juego era que ellos iban con el chamán a que les hicieran una lectura del patoli, como un juego oracular. Es más, ¿quieres ver cómo andas ahorita de tu energía patólica por aquí? Pues si se puede, adelante. Pues nada más que lancen las cañas. A ver, chicos, préstenle las cañas una vez a Eduardo. Tú las vas a lanzar al aire, así como le hacen los chicos, y si quieres ya invocar a cualquier fuerza de la naturaleza, o Macuilxóchitl 5 flor, a la que invocaban nuestros ancestros, o a la Virgencita de Guadalupe, a quien tú quieras invocar, Eduardo. A ver.
bien. Bueno, pues tuviste Ome Macuili, 2 5, la mitad de todo el recorrido que podrías hacer de 20, que es la cuenta máxima. Se está abriendo ahorita una energía de avanzar. Tienes que seguir adelante con lo que estás haciendo. Los aztecas utilizaron el mismo calendario sagrado que se instauró en Xochicalco. Sus números mágicos rigieron todos los aspectos de su vida y lo consideraban un medio para profetizar el futuro. En su expansión hacia la costa del Golfo, el imperio conquistó la región del actual estado de Veracruz. El objetivo evidente fue abastecerse de piedras preciosas, oro y algodón. Pero, ¿habrán tenido una razón oculta? Dentro de este exuberante territorio se encuentra el Tajín, la ciudad del rayo. Los últimos estudios indican que para el año 1100 de nuestra era, un misterioso extranjero se transformó en el señor de esta civilización. La doctora Patricia Castillo Peña es la responsable del sitio. Este lugar fue un enclave comercial importante, era una especie de ruta de comercio. Exactamente, se establece y nosotros estamos colocados en lo que sería la ruta de la costa del Golfo. Tajín, cuando los aztecas vienen, está totalmente abandonado. Tenemos el registro de su apogeo como ciudad realmente es del 800 al 1200. Ajá. En el 1100 después de Cristo viene un personaje que es ajeno al lugar y viene como un sacerdote del culto a Quetzalcóatl. Se establece decapitando el viejo poder y se instaura arriba de él. Este personaje tiene un nombre calendárico, es 13 Conejo. En el año 1100, el señor 13 Conejo impone el culto a Quetzalcóatl y se nombra a sí mismo como representación en la tierra de la serpiente emplumada. Desde el poder, emprende la reconstrucción de todos los templos sagrados, ordena cubrirlos con nichos y revestirlos con el emblema de su religión, el símbolo de la espiral. El principal edificio de este drástico cambio religioso está dedicado al misterioso dios Quetzalcóatl. ¿Cuánto de este enigmático culto fue retomado por los aztecas? ¿Qué es lo que lo hace diferente o qué es lo que lo hace especial en relación a los demás edificios? Además de que es un edificio solar, se ubicó, forzó el espacio de esta plaza porque no está orientado con el resto de los edificios. Tiene un pequeño giro. Está en relación al cerro de los mantenimientos también, que de hecho si lo vemos por la parte trasera lo enmarca en su totalidad y el edificio queda dentro del cerro, es como si fuera parte del cerro. Es una representación dual. El templo emblemático del Tajín es un inmenso símbolo que configura su principal concepto religioso. El edificio representa al dios solar Quetzalcóatl y gracias a su orientación queda contenido por el Cerro de los Mantenimientos, residencia del dios de la lluvia, Tlaloc. Sospechosamente, los aztecas representaron el mismo concepto dual en el Templo Mayor de Tenochtitlan, poniendo de manifiesto la importancia capital que tenía la agricultura en ambos pueblos. Aún hoy en Veracruz pueden rastrearse milenarias ceremonias agrícolas. Los descendientes de los antiguos habitantes de la región realizan un peligroso ritual conocido como la danza de los hombres pájaro. A metros del sitio arqueológico del Tajín, los niños totonacas aprenden de sus mayores este culto ancestral. Liderada por su pueblo, el alma de la virtud nacional. Para mi pueblo era la reina de corazones. Para mis enemigos era una velista. Una soberana que se enfrentó a las más serias adversidades. Al final fui yo quien tuvo que confrontar al hombre más poderoso en el mundo. Mujeres que hicieron historia. Viernes. Por History 2. No arriesgaré mis barcos por una fantasía ridícula. Este será el viaje más emocionante de nuestras vidas. Lo he soñado. En el nombre de Dios, ¿quiénes sois? Tengo algo que lo cambiará todo. Vikings. Por History 2. La colosal expansión militar azteca
aportó al imperio tierras, productos y las milenarias raíces de la cosmovisión mesoamericana. Los habitantes del Tajín adoraron a Quetzalcóatl y al dios de la lluvia, Tlaloc. Los aztecas practicarían la misma religión dual en Tenochtitlan y aún hoy, en Veracruz, sobreviven muchas de estas creencias ancestrales. A escasos metros del Tajín, los descendientes totonacas enseñan a sus niños un peligroso ritual agrícola. El profesor Eusebio Santos es el maestro de iniciación. Quería ver si puedo platicar con ustedes, si me pueden enseñar un poquito de lo que es este ritual de la danza del volador. Mira, Catahuila, que quiere decir toma asiento, por favor. Gracias, toma asiento. Con permiso. Entonces, miren, vamos a poner atención cuando haces este ritual a lo que estás concentrado 100%. En este caso no hay errores. Para eso a los niños se les prepara. ¿Desde qué edad se les prepara? Porque están muy jóvenes. Si te das cuenta, él se llama Milton. ¿Cuántos años tienes? 7. Él tiene 7 años. ¿Cómo ven si hacemos una volada? ¿Sí? ¿Tienen ganas? Sí. Mira, entonces en este caso nos va a apoyar el compañero Eladio. Él los va a guiar, háganle caso a todo lo que él diga. ¿Sale? Porque acuérdense que él en este caso, él es el Pushco. La danza aérea de los voladores de Papantla es un ancestral ritual agrario. En la antigüedad, la ceremonia comenzaba cuando se talaba el árbol sagrado para elevar a los hombres de la tierra a los cielos. Antes de subir al árbol, los totonacas aún tocan el son del perdón. Así piden permiso a los dioses para acercarse a ellos. ¿Esta tradición desde cuándo viene? Nuestros abuelos cuentan que tiene años. Este ritual lo hacías para pedir al dios Tajín, dios de la lluvia. Se hacía cada 52 años. Por esta cuestión del fuego nuevo. El fuego nuevo, exactamente. Este dios nos cuida, pero también nos castiga. Por eso, respeto a la danza, porque tanto te cuida, pero si te lo ganas, te castiga. Los danzantes ascienden 30 metros y cuando el caporal da la orden, los 4 voladores desafían a la gravedad en un vuelo circular. Cada volador describe 13 vueltas hasta llegar al suelo. La suma de los 4 vuelos es equivalente a los 52 años del calendario sagrado. Este vertiginoso descenso simboliza las lluvias que el pueblo totonaca necesita para sobrevivir. Los aztecas parecían invencibles, pero sus poderosos ejércitos encontraron una barrera inexpugnable. En el año 1478, el gran rey guerrero Azayacatl partió con un ejército de 20,000 hombres a conquistar el reino purépecha, una civilización con gran poderío militar que amenazaba el predominio azteca desde Tzintzuntzan, su ciudad fortaleza. Luego de una batalla encarnizada, el glorioso ejército azteca debió huir. Según la leyenda, solo sobrevivieron 1,000 de sus soldados y el emperador Azayacatl sufrió una herida que acabaría con su vida. 6 siglos después de la proeza, en la ciudad de Pátzcuaro, a 15 kilómetros de su antigua capital, los descendientes purépechas aún practican el ritual con el que se entrenaban sus aguerridos ancestros. Ikingari Gaspar Ortega forma parte del grupo Cutzicajuriata, que recupera el misterioso juego de pelota encendida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Qué es lo que están haciendo, Bueno, pues vamos a dar inicio con el juego de pelota purépecha. En esta ceremonia se le hace un pedido de permiso a los 4 vientos con los toques del caracol para encender el fuego. Para nosotros los purépechas, el fuego es sagrado. Gracias. Con permiso. El juego de pelota encendida es una ceremonia milenaria. En
En la tradición purépecha, cuando el planeta Marte, el quinto sol, apareció en el firmamento, desencadenó una serie de catástrofes naturales. Los ancestros purépechas inventaron este ritual para devolverle el equilibrio al cosmos. Más tarde, sería utilizado como entrenamiento de sus poderosos ejércitos. Cada uno de los equipos tiene como objetivo conquistar el territorio enemigo. Cada vez que se realiza una anotación, se canta Hatsiraku a coro por todos los jugadores. Y una vez realizado eso, la pelota regresa al centro y se vuelve a comenzar el juego. No sé si te gustaría practicarlo un poco. ¿Puedo? Pues vamos, te invitamos a jugar. Los purépechas utilizaban este juego como entrenamiento para aquellos que querían ingresar al ejército purépecha. El bastón con el que se practicaba originalmente este juego tiene la misma dimensión de las armas que se utilizaban en el ejército. De ahí el origen bélico de este juego. 1, 2, 3. El gran guerrero Asayacatl nunca pudo doblegar al reino purépecha. Fue una de las peores derrotas militares que vivieron los aztecas. Pero 40 años más tarde, el hijo de Asayacatl, el emperador Moctezuma II, enfrentaría a un enemigo mucho más poderoso, el ejército español. Y el monumental imperio azteca se derrumbaría para siempre. En menos de un siglo, los aztecas conquistaron a la mayoría de los pueblos del México antiguo. Levantaron una de las civilizaciones más majestuosas de América. Incorporaron a los dioses y a los conocimientos de los vencidos, y de simples vasallos pasaron a dominar y administrar el imperio más grande que existió en Mesoamérica. Pero entonces, ¿por qué, en solo 2 años, cayeron ante un pequeño ejército de soldados españoles? ¿Fueron doblegados por la superioridad tecnológica de su poderoso armamento? ¿Cayeron víctimas de enfermedades que nunca habían padecido? ¿O creer en una misteriosa profecía los arrastró hacia su trágico destino? La exploración continúa para descubrir las causas del súbito final del Imperio Azteca. En relación con las embarcaciones de Cortés, hay personas que dicen que las dejó varadas en las costas, personas que opinan que sí, que las hundió. ¿Vamos a buscar a ver si encontramos algo? ¿Vamos? Los mexicas controlan en canoas, muchas veces no preparadas para efectos de guerra. A fin de cuentas estaban siendo asediados por un poder que tecnológicamente los sobrepujaba.